Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos continuando en este estudio de versículo por versículo. Y ahora estamos ya en el capítulo 7. Gracias a Dios ya hemos avanzado un buen tanto. Hoy vamos a analizar, a estudiar, a meditar en el capítulo 7, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice de esta manera: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues para iniciar quiero dejar sentado algo bien importante. Ninguno de nosotros, ningún ser humano puede evitar de alguna manera formarse una opinión de las demás personas, ya que finalmente desde que iniciamos nuestro crecimiento, desde que empezamos a hablar, de que empezamos a comunicarnos, nuestros padres empiezan a enseñarnos generalmente a distinguir entre lo bueno y lo malo, y de ahí nuestra capacidad de crítica. Todos tenemos esa capacidad de poder distinguir en las personas, en las cosas, en los objetos. Podemos distinguir lo bueno y lo malo. Tenemos esa capacidad de parte de Dios y lo hemos aprendido a hacer muy bien a través de nuestros familiares o a través de la enseñanza directa de nuestros padres. El punto es que mientras estamos estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Señor nos dice en repetidas ocasiones y en este punto tan especial del Sermón del Monte, que no debemos ninguno de nosotros juzgar. Esto sería más, en palabras más actuales, como criticar, en el sentido de una crítica mala, o prejuiciar o prejuzgar a las personas. El Señor quiere que evitemos ese punto, ese asunto. Dios no quiere que nosotros nos andemos haciendo ideas malas o negativas de otras personas, y mucho menos que las andemos divulgando. El Señor quiere que estemos centrados más bien en nosotros ser renovados, en cambiar nosotros mismos antes de querer cambiar a los demás. Así que el primer consejo de estos versículos es precisamente este: evitemos el prejuicio o la crítica. El Señor lo dijo claro: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es que nuestra naturaleza caída se complace precisamente en eso, en criticar, en hablar mal de los demás, en hacernos esa idea negativa de las otras personas y después andarlo divulgando. Esta actitud de crítica hace que nosotros nos evidenciemos, porque nos hacemos una idea negativa de las otras personas, pero de repente esa idea negativa representa lo que nosotros somos. Santiago capítulo 4, verso 11 dice: Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y podemos decir que nadie nos puso a nosotros por jueces. Es decir, no fuimos llamados a enjuiciar o a prejuiciar a la gente. Así que lo que sí nos ha dado el Señor, lo que sí ha depositado sobre nosotros, es la responsabilidad de bendecir a otros. Juzgar, entonces, hace que cada uno de nosotros se convierta en juez, y el Señor no quiere esa posición de parte nuestra. El apóstol Pablo nos advierte que el que juzga es el Señor Jesucristo. Él es el único que algún día nos va a juzgar a todos. Finalmente, a cristianos y a no cristianos. A los creyentes nos juzgará en el tribunal de Cristo, ese día tan especial, ese momento tan único donde dice la Escritura que nuestras obras serán pasadas por fuego, y las que hayan sido con malas motivaciones, dice la Escritura que son obras edificadas en madera, heno y hojarasca, que serán quemadas. Pero
Las obras que hayan sido con motivaciones puras son las que en la Biblia son representadas con oro, plata y piedras preciosas, y esas, al ser pasadas por fuego, se purifican más. Así que ahí pasaremos a juicio para ser juzgados por el juez justo que es nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, las personas que no tienen a Jesús, que murieron sin creer en Cristo, sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, ellos pasarán a otro juicio también, pero ese otro juicio es conocido en la Biblia como el juicio del gran trono blanco, y allí, de ese juicio, nadie saldrá salvo, nadie será exento. Todos los que participen de ese juicio serán echados al lago de fuego. Así que debemos recordar entonces que Dios ha establecido una ley de la reciprocidad. Óigalo bien, Dios ha establecido la ley de la reciprocidad y lo menciona ahí en este pasaje que estamos estudiando. Mateo capítulo 7, verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Así que, así como nosotros juzgamos, es de la misma manera como vamos a ser juzgados. Así como nosotros medimos a las demás personas, es como también se nos va a medir a nosotros. Así que nos conviene entonces tener un buen juicio de las demás personas. Nos conviene entonces no prejuiciar, no juzgar, no condenar a las demás personas para que cuando seamos juzgados nosotros también podamos recibir aprobación o bendición de parte de nuestro Dios. Cuando juzgamos a otros sin misericordia, Dios, dice la Biblia, que también nos juzgará sin misericordia. La práctica de la crítica destructiva nos abre a la venganza, al desquite de parte de otros que han sido lastimados también, o que no toleran actitudes de una pretendida superioridad espiritual implicada. Es decir, hay personas, hay hermanos, hay hijos de Dios que se creen más espirituales, se creen que los usa más Dios que a los demás, se creen que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios y presumen de ello y hacen alarde de ello, y no solamente presumen y hacen alarde, sino que en base a sus creencias propias, en base a esa autoexaltación que ellos tienen de sí mismos, ellos juzgan a los demás y los condenan. Esto es algo que Dios no quiere que nosotros practiquemos. Desgraciadamente en las redes encontramos mucho de esto. Gente que quiere servir al Señor, gente que ama a Dios genuinamente, gente que de acuerdo a lo que fue enseñado o a como fue enseñado en la palabra de Dios, predica, hace eventos, anuncia a Jesús y se esfuerza por hacer algo que levante, que exalte el nombre de Cristo y que la gente que abre sus redes pueda de alguna manera tener ese encuentro personal con Cristo. Sin embargo, gente que lo único que hace es criticar, está tal vez ahí sin hacer nada en su casa, molestando solamente y haciendo juicios o prejuicios sin misericordia de aquellos hermanos, hablando mal tal vez de su teología, hablando mal tal vez de su manera de expresar, hablando mal tal vez de la forma en que han grabado sus videos o en que han publicado sus eventos, y lo único que hacen es criticar de una manera destructiva, de una manera ofensiva, a veces con palabras incluso deshonestas, pero aludiendo al trabajo de otras personas. Lo que Dios nos pide a nosotros es que seamos críticos, pero tal vez misericordiosos, como lo pide nuestro Señor Jesucristo. Que podamos hablar positivamente de la otra persona, que podamos de alguna manera ayudarle, no crucificarle, no criticarlo al punto de destruirlo u ofenderlo, sino más bien poder aportar algo en ayuda de esa persona. Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este es otro punto a considerar. Nosotros debemos entender que, como alguien dijo, estamos en la casa del jabonero y aquí el que no cae resbala. Todos, como hijos de Dios, estamos propensos a las mismas caídas, a los mismos tropiezos, a los mismos errores y a veces hasta peores. Por lo tanto, antes de hacer una crítica hacia otras personas o hacia siervos de Dios o hacia personas que conocemos que están a nuestro alrededor, debemos considerar nuestras debilidades. Debemos considerar en qué estamos nosotros siendo tentados y cuál es el porcentaje, podemos decirlo así, de probabilidades de que también nosotros caigamos. En realidad, todos tenemos la misma posibilidad de caída. Todos tenemos la misma posibilidad de cometer errores. Por lo tanto, debiéramos medirnos en la manera en que hablamos o criticamos a otras personas. Pero todo, en realidad, todo comienza con nosotros. La crítica constructiva requiere que yo esté en posición de ayudar a los demás. Esto es, tengo que empezar a trabajar primero conmigo, con mi carácter, con mi temperamento, con todo lo que yo soy como persona, cómo vivo, cómo actúo, cómo me expreso, no solamente en palabras, sino aún de una manera corporal, cómo me expreso, porque de alguna manera todos tenemos la misma posibilidad de caer en pecado. Así que, como decíamos, todo comienza conmigo, con empezar a trabajar en mi carácter, en mi estilo de vida, en la forma en que yo me presento a los demás. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo que nos está diciendo esta porción bíblica. Empecemos a trabajar por nosotros mismos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto me recuerda la reflexión que alguna vez escuché y que seguramente o tal vez alguno de ustedes la haya escuchado también, de un hombre que quiso componer el mundo y que enfocó todos sus esfuerzos por cambiar el mundo, por transformar el mundo. Sin embargo, después de algún tiempo, después de algunos años, se dio cuenta que era imposible que él solo pudiera cambiar el mundo. Así que reenfocó sus esfuerzos y dijo, bueno, no puedo cambiar el mundo, cambiaré a mi país. Por lo menos cambiaré a mi país. Y enfocó su vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus dones, sus talentos a cambiar a su país. Sin embargo, después de algún tiempo se vio frustrado también porque se dio cuenta que él solo no podía cambiar a su país. Entonces dijo, si no puedo cambiar al mundo y si no puedo cambiar a mi país, ya sé, esto haré, cambiaré a mi ciudad. Y enfocó ahora su vida y su tiempo a querer tratar de cambiar a su ciudad. Sin embargo, terminó igual, frustrado, sin poder hacer un mayor cambio en su ciudad. Entonces dijo, bueno, si no puedo cambiar al mundo, si no puedo cambiar mi país y si no puedo cambiar mi ciudad, bueno, entonces cambiaré a mi familia. Ya sé, esto es lo que voy a hacer. Empezaré cambiando a mi familia. Y enfocó todos sus esfuerzos para poder cambiar el estilo de vida que llevaba su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, la gente que estaba alrededor suyo, sus familiares directos. Sin embargo, después de un buen tiempo, se dio cuenta que tampoco podía cambiar a su familia, que por más que él se esforzara, por más que él quisiera de alguna manera ayudar a que su familia cambiara, no lo podía hacer por sí mismo. Así que, una vez más, frustrado, derrotado, se puso a pensar y dijo, está bien, ya no intentaré cambiar al mundo, ni a mi país, ni a mi ciudad, ni a mi familia. Empezaré cambiando yo mismo. Y eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta porción bíblica. Él quiere que empecemos cambiando por nosotros mismos. Ahora, debemos aún en eso, debemos reconocer que solos no podemos. No podemos ni siquiera cambiar nosotros mismos.
¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado nos jala, nos motiva, nos lleva a cometer toda especie de mal. Por lo tanto, debemos reconocer que lo que necesitamos es un cambio interior, como alguna vez lo dijo el Señor Jesucristo o alguno de los profetas cuando dijo que era necesario cambiar un corazón duro por un corazón de carne. Y esa operación solamente la puede hacer Dios. Dios es el único que tiene la capacidad, la autoridad, el poder de cambiar nuestro corazón, ese corazón duro, insensible, de roca, por un corazón de carne sensible a la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, ahí es donde empieza todo, reconociendo que aún nosotros mismos no podemos, por más que nos esforcemos, cambiar a nosotros mismos o cambiarnos nosotros mismos. La gente, el mundo, la gente que no conoce a Dios, habla mucho de confía en ti mismo. Habla mucho precisamente de eso, de ten fe en ti, cree en ti. Y en realidad la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Solos no podemos. Necesitamos ayuda externa. Y esa ayuda proviene de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda poderosa de su Espíritu Santo en nosotros. Es solamente el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas, dentro de nosotros, como podemos tener ese cambio que puede llegar a bendecir a otras personas. Así que todo comienza conmigo. Y en esta porción que acabamos de leer, hay una reprensión justa para todos los que pelean con sus hermanos por faltas pequeñas. Vemos aquí que mientras ellos se permiten las grandes o los grandes errores, queremos cambiar en nuestros hermanos esos pequeños errores. Nos fijamos mucho en los pequeños errores de otros. Y bueno, muchos hacemos énfasis en esos pequeños errores de nuestros hermanos o de las personas que están alrededor, con el único afán de tapar nuestros grandes errores, de que no se fijen tanto en nuestros errores que son muy grandes y hacemos énfasis en los pequeños errores de otros. No es que haya pecado pequeño o que haya pecado grande, pero el Señor lo ha puesto así, que el error que pudiera cometer otra persona es una astilla comparada con el error que estoy cometiendo yo mismo. Por lo tanto, es necesario empezar conmigo mismo para poder ayudar a la otra persona. Lo que el Señor nos enseña es a tratar primero entonces con nuestras faltas y pecados antes de poder ayudar a otras personas. Es muy extraño que un hombre pueda estar en un estado pecaminoso y miserable y no darse cuenta. Sin embargo, sucede. Mucha gente que no tiene a Cristo se da, como decimos coloquialmente, se da sus baños de pureza. Tratan de ocultar, de tapar o sencillamente de no mostrar sus debilidades, sus pecados, poniendo una cara de perfección, poniendo una cara de religiosidad, queriendo quedar bien con los demás, cuando en realidad dentro de sí mismos están llenos de pecaminosidad, llenos de faltas. Así que si vamos a criticar, si vamos a hablar de otras personas, empecemos hablando por nosotros o de nosotros mismos. Empecemos criticando nuestra realidad, mostrando lo que verdaderamente somos, entendiendo que solos no podemos cambiar, que necesitamos la ayuda de Dios. Reconozcamos nuestros errores para que de esta manera Dios pueda ayudarnos en nuestras debilidades. Ahora, alguien pudiera preguntar, ¿cómo puedo yo entonces dejar la crítica? Me doy cuenta que por naturaleza soy crítico, que lo primero que hago es hablar de los demás, que tengo esa tendencia a criticar a los demás, a poner el dedo en la llaga. Me doy cuenta que lo primero que hago es enjuiciar a otras personas de acuerdo a mis conceptos y que se me hace muy difícil trabajar con mis propios errores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo dejar la crítica? Y bueno, en la misma escritura tenemos varios consejos. El primero de ellos podría ser, empieza a orar y leer. Ora y lee tu Biblia. Este es el consejo más básico que podemos encontrar en la palabra de Dios. Siempre la escritura nos está hablando constantemente de meditar en la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios,
incluso de transcribir la palabra de Dios, que era una de las tareas que tenía que hacer el rey en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Pero es bien importante que usted y yo aprendamos, tomemos como hábito diario, continuo, de estar leyendo la palabra de Dios, de estar reconociendo que en realidad le necesitamos, que solos no podemos. Pero número 2, un segundo consejo sería este: sujétate a tu maestro discipulador. Tal vez en el medio cristiano en el que te has desenvuelto no haya un maestro discipulador, no haya una persona que se esté encargando directamente de ti. Pero tal vez sí, si tú quisieras, pudieras tener ese acercamiento, tal vez directamente con tu pastor o con uno de los líderes de tu iglesia, y tener esa expresión que nos relata o que nos dice la palabra de Dios en cuanto al discípulo que debe estar sujeto a su maestro. Esto nos va a ayudar mucho porque de alguna manera Dios va a usar a ese maestro discipulador, a ese mentor o a ese pastor, lo va a usar como un entrenador para que te lleve a reconocer tus errores y a trabajar con ellos. Es muy importante tener a una persona a la cual podamos rendirle cuentas, porque esa personita, ese hombre de Dios, esa persona que va a estar con nosotros ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual, va a poder trabajar en esas cosas que se nos hacen difíciles, que ya se nos han hecho una costumbre, que a veces ni siquiera reconocemos. Y Dios va a usar a nuestro maestro discipulador, a nuestro mentor, para que a través de él podamos darnos cuenta en qué estamos mal y él nos pueda ayudar a salir de esas necesidades o de esos problemas o de esos pecados. Así que tenemos que aprender a sujetarnos a nuestro mentor. Un tercer consejo es: aprende de todos. Dispón tu corazón a aprender de todos. No todos son buenos en todo, no todos somos buenos en todo. Tenemos generalmente un lado fuerte y un lado débil. Tenemos características fuertes en Cristo espiritualmente, pero otras más que son muy débiles y que necesitan la ayuda de otras personas. Pero tenemos que reconocer eso y reconocer que lo mismo sucede con otras personas, que no son perfectos, no son diseños terminados, sino que Dios sigue trabajando con esas personas de la misma manera que está trabajando con nosotros. Pero nuestra actitud hacia las demás personas debe cambiar para que cuando las veamos podamos tener una actitud de aprendizaje tanto de lo bueno como de lo malo que otros pudieran ser, para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, de David podemos aprender a enfrentar gigantes. Él no tuvo miedo, enfrentó a Goliat. Y si bien nos damos cuenta en la palabra de Dios que David no tuvo temor, aún siendo un adolescente, no tuvo miedo de enfrentar a ese guerrero experimentado y gigante, también vemos que para David no era la primer lucha o el primer enfrentamiento que él tenía. Él había tenido un entrenamiento en el bosque, en los campos, con osos y con leones. Él mismo relata eso y lo menciona cuando se entrevista con Saúl para pedirle autorización de ir a pelear con Goliat. Él le dice: yo con mis manos destruía o desmenuzaba al oso y al león. Así que él ya tenía un entrenamiento de antemano. Por eso, cuando vio a Goliat, no tuvo temor. Sabía en quién confiaba, sabía quién iba con él, sabía que Dios Todopoderoso estaba respaldándolo, pero sabía también que tenía un entrenamiento. Así que podemos aprender de David que es bien importante usar nuestros dones, nuestra fe, la confianza en Dios, pero tener un entrenamiento de antemano para lo que vamos a enfrentar. Pero de Goliat también podemos aprender. ¿Qué podemos aprender de Goliat? Bueno, de las actitudes negativas de Goliat podemos aprender varias que no debemos poner en práctica nosotros. Por ejemplo, nosotros no debemos ser engreídos como Goliat. Goliat era orgulloso, demasiado creído por ser gigante, porque tal vez en su pueblo nadie lo enfrentaba ni se atrevía a enfrentarlo. Entonces él llegó
a creerse que él era totalmente invencible y que no habría ninguna persona normal o común que pudiera acabar con él. Así que él tenía un alto concepto de sí mismo que finalmente fue destruido, derrotado por David. Así que de Goliat podemos aprender a no ser engreídos. Tenemos que aprender a ser humildes, a no ser orgullosos, a que cada uno de nosotros podamos ver, sí, nuestras cualidades, pero también a ser sinceros con nosotros mismos en cuanto a nuestras debilidades. De José, por ejemplo, aquel jovencito que fue vendido por sus hermanos, de él podemos aprender en el caso cuando aquella mujer, esposa de su patrón que quiso abusar de él, podemos aprender de José que siempre va a haber una salida cuando estamos conectados con Dios. José huyó y es el mismo consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Así que de José podemos nosotros aprender a huir de la tentación, a no quedarnos ahí, a no quedar esperando un milagro en ese momento en que somos tentados, sino que aprendamos a huir, a alejarnos de la tentación. Pero también de la mujer de Potifar podemos aprender. ¿Qué cosa podemos aprender de Potifar? Bueno, podemos aprender a no mirar para otro lado. Sí, a usted y a mí, nosotros que estamos casados, tenemos que aprender a mantenernos enfocados en atender las necesidades del cónyuge, de la esposa, del esposo, y mantenernos en esa línea de preocuparnos y ocuparnos entre nosotros, de atender a las necesidades de esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Y dejar de mirar hacia otro lado, porque si bien es cierto que allá afuera, en la calle o en el trabajo, en el negocio, etcétera, en cualquier parte, vamos a encontrar a otras personas, a personas tal vez que en el momento nos parezcan más carismáticas, más llamativas, más tal vez más hermosas. Sin embargo, tenemos que caer en la cuenta que la escritura dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, y que la mujer que teme a Jehová, esa será engrandecida. Así que nosotros podemos aprender incluso de las personas negativas, podemos aprender lo que no debemos hacer. En el caso de la mujer de Potifar, podemos aprender a no mirar hacia otro lado y a no buscar pretextos para quedarnos a solas con otras personas. Siempre será peligroso estar con una persona del sexo opuesto en un lugar solo. Y para terminar, tenemos que aprender a distinguir a los nacidos de nuevo. Mateo 7:6 dice: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Así que, al querer ayudar a las demás personas, después de hacerte un autoexamen, debes tener cuidado de a quién estás tratando de ayudar. Es cierto que al haber entregado tu vida a Cristo y haber permitido a Dios transformar tu vida, tú tienes dentro de ti el deseo, el anhelo de ayudar a otros a que ellos también puedan cambiar. Sin embargo, a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros deseos, y queremos cambiar nosotros a las personas que están a nuestro alrededor o a las personas que más amamos. Y queremos que nosotros, a través de nuestras palabras, a través de nuestro consejo o a través de nuestra ayuda, podamos lograr cambiar a la otra persona. Sin embargo, debemos tener en cuenta esto. Las personas son eso, son personas pensantes, razonantes y con voluntad. Por lo tanto, debemos entender que nosotros no podemos cambiar a las demás personas. El único que puede hacer algo para cambiar a la persona de dentro hacia afuera es Dios. Así que la mayor necesidad que tiene la otra persona es de Jesús, es de Dios. Y nuestra tarea es hablarles a los demás de Cristo, hablarles de Jesús, sean nuestros familiares directos o no, sean personas que conocemos, amigos o algunas otras personas. La mayor necesidad que ellos tienen es a Cristo Jesús.
Pero si ya hemos intentado 1, 2, 3, 5, 10 veces tal vez compartirles de Jesús y esas personas solo se molestan, se enojan y se burlan de nosotros como cristianos, nosotros tenemos que aprender a poner un alto, a decir no más, hasta aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hablando Cristo mismo, dice, no deis a los perros las cosas santas, las cosas que pertenecen a Dios, ni a los cerdos les des las perlas. Aquí lo santo y las perlas representan la pureza del Evangelio, la pureza de la palabra de Dios, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo que cambia y que transforma. Pero hay personas que voluntariamente rechazan el Evangelio, que no quieren saber nada de Jesús, que no quieren saber nada de nosotros y se burlan. Y no solo se burlan de nosotros, sino que se burlan de la palabra. Eso es lo malo en este tipo de personas. Porque si solamente se burlan de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Que sigan haciéndolo. No hay problema. El punto es que se burlan de la palabra de Dios. Y cuando estas personas se burlan de la palabra de Dios, se burlan del mensaje de esa bendita palabra, o se burlan directamente del Evangelio, ellos están cayendo por sí mismos en la categoría de perros y cerdos. Por lo tanto, debemos detener nuestra ayuda hacia esas personas o el querer nosotros compartirles el Evangelio. ¿Qué sí podemos hacer? Seguir orando por ellos. Llegará el momento tal vez en que ellos sean quebrantados, en que tengan alguna necesidad, en que su orgullo sea tirado por el suelo y entonces podremos llegar y compartirles a Cristo. Mientras, lo único que podemos hacer es orar, porque si nosotros seguimos intentando llevarles el mensaje del Evangelio y más si queremos estarles poniendo enseñanzas, prédicas, disertaciones de la palabra de Dios, es como si estuviéramos dándole las perlas a los cerdos, que solamente la van a pisotear. Conozco a gente que literalmente se burla del mensaje del Evangelio, se burla de las profecías que nos menciona la palabra de Dios, se burla de que Jesús haya sido crucificado en la cruz y hablan de él como derrotado, como vencido. No entienden o no han querido entender el mensaje de vida eterna que viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo malo entonces es que ellos se burlen. Detengamos nuestra ayuda hacia esas personas. Para finalizar, si te has dado cuenta que te sientes herido, lastimado o desanimado porque alguien te criticó, porque alguien habló mal de ti, porque alguien exageró tu comportamiento o simplemente te has enterado que otros están en desacuerdo contigo, hoy, amigo que me escuchas, hoy puedes ser libre de toda crítica. Hoy puedes entregarle tus cargas al Señor Jesucristo y darte cuenta que solamente Dios puede trabajar, operar en ti para dar descanso a tu alma. Si nosotros seguimos preocupados por la manera en que otras personas piensen de nosotros o hablen de nosotros, en realidad nosotros estamos preocupados de nuestra propia imagen o de nuestra propia figura. Dejemos que otras personas hablen. Como alguien dijo, que si los perros ladran es porque vamos avanzando. Mejor ocupémonos en las cosas que verdaderamente valen la pena. Pero si te sientes herido, si te sientes lastimado, acude a Jesús. Él puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar tu alma, Él puede sanar tus emociones y Él puede darte una nueva manera de ver la vida, de ver a las personas y de amarlas a pesar de lo que ellos puedan pensar de ti. Déjame orar por ti en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra tuya que nos motiva a no criticar, a no pensar mal de los demás, a no hacer juicio de otras personas. Tu palabra nos motiva a que seamos misericordiosos con otros, que aprendamos a ver lo bueno en medio de lo malo que pudieran tener otras personas y que podamos aprender de ellas para poder tener un buen concepto de esas personas. Ayúdanos a nosotros porque qué difícil es quitar la viga de nuestro ojo. Solos no podemos. Te necesitamos a ti, Señor Jesús. Por eso en esta hora te pedimos, opera en nosotros.
Quita esa gran viga de nuestros ojos. Padre, gracias, porque sé que tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.